A continuación veremos las principales características disponibles en el módulo de tesorería de eFactory ERP. Ok, vamos a ingresar al sistema. Vamos a entrar al sistema administrativo y vamos a pasar al módulo de tesorería. Ok, en el módulo de tesorería tenemos tres secciones: operaciones, actualizaciones y reportes. En las operaciones tenemos los documentos y diferentes procesos de tesorería. En las actualizaciones tenemos los listados con los que trabajamos para hacer esas operaciones, como las cuentas bancarias, las cajas, las monedas, tasas cambiarias. Y tenemos la sección de reportes donde podemos visualizar resúmenes de movimientos o listados de registros que estén registrados en el sistema. Vamos a comenzar primero por la sección de actualizaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, las cuentas bancarias. Es uno de los principales registros que debemos tener configurados en el sistema y debe corresponder una cuenta bancaria por cada cuenta donde se almacene dinero en la empresa. Usualmente estas cuentas bancarias corresponden exactamente con cuentas bancarias reales en bancos registrados. Sin embargo, también es posible crear cuentas bancarias que, por ejemplo, hagan referencia a otros métodos de pago de tipo cartera. Por ejemplo, podemos registrar, vamos a ver si tenemos una por aquí. Ok, no tenemos una a mano, vamos a crear una. Podemos crear, por ejemplo, una cuenta llamada PayPal Empresa. Ajá, colocamos los datos de nuestra cuenta, la información que requeramos para identificarla. Preferiblemente debería haber un banco específico llamado PayPal. Voy a seleccionar un banco cualquiera para probar. Y decimos cuál es la moneda de ese banco. Ok, acabamos de crear entonces una cuenta bancaria llamada PayPal. Esa cuenta bancaria la podemos utilizar a partir de este momento y podemos utilizarla para hacer el registro de ingresos y egresos correspondientes a la cuenta PayPal oficial de la empresa. Podemos hacerla para otras cuentas, para otro tipo de cuentas electrónicas, billeteras electrónicas tipo Bitcoin, o simplemente utilizarla para las cuentas tradicionales bancarias. Realmente no importa el efecto del sistema, lo importante es que ellas nos permiten hacer registro de los movimientos y llevar un registro detallado y el saldo actualizado de las mismas, para más tarde hacer las conciliaciones bancarias y poder hacer los registros contables correspondientes. Ok, los datos mínimos que requerimos para una cuenta bancaria serían los mismos que acabamos de ver. Un código claro que identifique claramente la cuenta bancaria. Este es lo que vamos a ver cuando vayamos a hacer un cobro o un pago a clientes. Un cobro a clientes o pago a proveedores. El nombre completo de la cuenta y un número de identificación, que es lo que nos va a decir de qué trata cuál es esta cuenta específica. Por ejemplo, podemos tener dos cuentas en el banco provincial. Una cuenta es la cuenta principal para cobros y pagos y una cuenta secundaria que es únicamente para movimientos de nómina, por ejemplo. Entonces, el nombre y el número tienen que ser distintivos para poder identificarla. Y debemos indicar, claro, la moneda que se va a utilizar oficialmente en esa cuenta bancaria. Si bien algunas cuentas bancarias pueden recibir movimientos en monedas diferentes, el saldo oficial de la cuenta bancaria va a siempre calcularse en la moneda que se indica aquí. En este caso, la cuenta PayPal, incluso si recibe un pago en dólares, perdón, en euros, por ejemplo, que es diferente, el saldo siempre va a ser calculado oficialmente en dólares a la tasa registrada. Las cajas, estas representan también pequeños depósitos o pequeñas carteras de dinero, pero son un poco más volátiles. Tradicionalmente estas se refieren a una caja chica física o una caja de tipo supermercado, donde se ingresa generalmente efectivo o se reciben cheques para ser procesados más adelante. O en el caso de efectivo, simplemente se utiliza como efectivo para gastos varios o para hacer cobros y pagos efectivos en general. Sin embargo, también se pueden utilizar como cajas virtuales. Por ejemplo, para registrar viáticos a clientes, a trabajadores, podemos hacer una asignación mediante una caja a un trabajador
Y más adelante podemos verificar el saldo de la caja para verificar cuánto saldo nos queda disponible a ese trabajador de los viáticos que le dimos. Ok, que es solamente un mecanismo alternativo, pero tradicionalmente se refiere a las cajas tradicionales. Ok, estos básicamente son los maestros principales. Tenemos también aquí un maestro de beneficiarios, pero que este realmente es el mismo maestro de proveedores. Y recomendamos no utilizar este formulario de beneficiarios, sino el formulario de proveedores para hacer las modificaciones, ya que el de proveedores contiene más campos que son necesarios para hacer los registros. Esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, para las órdenes de pago. Ok, otro registro que debemos tener al día en las actualizaciones de tesorería son monedas y las tasas cambiarias. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ok, esto no lo tenemos aquí en el módulo de tesorería, está en el módulo de ventas, pero pertenece realmente a lo que es el manejo de tesorería. Las monedas usualmente se definen una vez al principio de la empresa, cuando estamos comenzando a laborar, y después no requiere modificaciones. Usualmente definimos las monedas principales, por ejemplo, si la moneda principal es dólares, podemos utilizar como moneda adicional euros. Y normalmente con eso tenemos suficiente. En el caso de Venezuela, por ejemplo, podemos tomar como moneda principal los bolívares y tener los dólares como moneda adicional y opcionalmente euros o pesos colombianos. Lo importante es tener registradas de antemano las monedas que usualmente vamos a utilizar en el sistema y regularmente debemos registrar las tasas cambiarias correspondientes. Ok, aquí podemos ver tasas cambiarias. Vamos a seleccionar, por ejemplo, euros. Vemos que euros tiene una tasa cambiaria de 1,5, fue registrada con fecha del 1 de enero de 1990. Esta, como es una empresa de pruebas, no se ha actualizado, pero lo usual es que diariamente o cuando la tasa cambiaria de la moneda correspondiente cambie, debe registrarse aquí en tasas cambiarias ese cambio. Si registramos diariamente los cambios de las tasas, el sistema puede hacer los cálculos automáticamente para transformar de una moneda a otra de forma automática, sin requerir que el usuario tenga que ingresar manualmente la tasa cambiaria en cada documento. Ok, regresando de nuevo al módulo. En esta misma pantalla podemos hacer el mantenimiento de lo que son los bancos. Usualmente se trabaja con una lista fija de bancos ya predefinida. En el caso de Venezuela usamos Banco Provincial, Mercantil, Banesco, los bancos tradicionales. Para cuentas internacionales, por ejemplo, podemos tener el BOA, el Bank of America. Podemos tener bancos virtuales, por ejemplo, para cuentas electrónicas tipo PayPal, Cele, este tipo de billeteras electrónicas, por ejemplo, Binance, para cuentas en Bitcoin, etc. Se pueden registrar aquí como bancos separados de los bancos tradicionales, de manera que tengan el tratamiento especial que le corresponde cuando se vaya a generar los asientos contables correspondientes. Ok, para cada uno de estos bancos puede ser necesario crear una o más tarjetas. Sería aquí, tarjetas. Ok, estas son las tarjetas que se van a utilizar para hacer los pagos mediante tarjeta, para hacer cobros y pagos mediante tarjetas. Las tarjetas que se van a registrar dependen un poco de la variabilidad de las comisiones. Un caso típico es que si tenemos un punto de venta para cobros de cierto banco específico, Banesco, por ejemplo, podemos crear una tarjeta que se llame Banesco con las comisiones que el banco nos va a cobrar por cada vez que pasemos la tarjeta por ese punto, y una tarjeta adicional, también tipo débito, que se llame Otros Bancos, que tenga los porcentajes de comisión, recargo, impuestos, retención, etcétera, que el banco nos vaya a cobrar para las tarjetas de otros bancos al pasarlas por este mismo punto Banesco. Esto se aplicaría tanto para tarjeta de crédito como para tarjeta de débito en caso de que también las recibamos. Ok, otra cosa que debemos configurar aquí importante son los impuestos nacionales. Estos impuestos nacionales son los que se utilizan para hacer el registro de los impuestos de los artículos en las facturas de compra y en facturas de venta. Como mínimo, debemos tener el impuesto base, que es el que se cobra normalmente, en el caso de Venezuela es del 16%,
Aquí tenemos, estos son código y nombre del impuesto, pero el verdadero porcentaje de impuesto es el que está aplicado aquí. Porcentaje de impuesto 1. Deberíamos tener por lo menos un impuesto a tasa normal y un impuesto que represente los montos exentos, que son los impuestos del 0%. Con estos dos impuestos normalmente cubrimos la mayoría de los casos. Hay casos especiales donde es necesario crear los impuestos de tasa reducida, el impuesto con tasa adicional, lo que llamamos impuesto al lujo. Puede ser necesario, por ejemplo, crear los otros impuestos como exonerado o sin derecho a crédito fiscal. Esto es para casos cuando la empresa tiene que hacer esta distinción. Por ejemplo, si la empresa es exenta de cobro de impuestos o si tiene clientes que regularmente son exentos de impuestos, etcétera. Y bueno, adicional a estas pantallas de actualizaciones, que son los listados principales, también desde el módulo de tesorería se hace el mantenimiento de los listados secundarios. Uno de ellos, por ejemplo, son los conceptos de movimiento. Estos se utilizan principalmente para la clasificación de los registros, sobre todo como preparación para la contabilidad. Usualmente estos se registran una sola vez al principio de la implantación del sistema y luego no se vuelven a modificar a menos que haya un cambio en el plan de cuentas. Desde aquí también se modifica, por ejemplo, tablas mucho más secundarias como tipos de tarjeta, los tipos de movimiento bancario, tipos de personas, las revisiones que son utilizadas para marcar documentos desde la pestaña avanzada. Esto se aplica para todo el sistema. Y bueno, otros maestros pequeños de poco uso. Tenemos aquí la sección de operaciones. Vamos a ver ahora sí lo que son los movimientos principales. Ajá, vamos a cerrar aquí unas pestañas. Ok, veamos los movimientos principales. Tenemos aquí los movimientos básicos serían los movimientos de cuenta y movimientos de caja. Cada movimiento de cuenta está asociado principalmente a una cuenta bancaria. Esta cuenta es la que va a verse afectada por este movimiento y este es el monto total en que lo va a afectar. El monto se puede indicar aquí si el monto va a aumentar el valor de la cuenta o lo va a disminuir. Estas cuentas, debo resaltar que se refieren al saldo de la cuenta bancaria en el sistema administrativo. Normalmente ese saldo, al hacer el movimiento en el sistema administrativo, genera un asiento contable correspondiente en el sistema de contabilidad que también actualiza el valor de la cuenta contable que está asociada a esta cuenta bancaria. O sea, solo quiero resaltar que la cuenta bancaria del sistema administrativo y la cuenta contable del banco en contabilidad generalmente hacen par, pero no necesariamente tengan el mismo valor porque son dos cuentas separadas. Claro, idealmente sí lo van a tener. Bueno, vemos que entonces que este movimiento representa una salida de $60 de la cuenta 0231. Ok, algo interesante de este movimiento es que este es un movimiento automático. Esto significa que tiene un documento padre que lo generó y es la única forma de modificar este movimiento es modificando el documento padre. En este caso, el pago a proveedores número 169 fue el que generó esta salida de dinero y para modificar este monto yo tengo que hacer la reversión y modificación del pago correspondiente. Ok. Adicional a este movimiento de cuentas tenemos los movimientos de caja. Estos movimientos son similares, pero esto lo que nos afecta es el saldo de una caja. En este caso, la caja 01 presentó una entrada de $30,36. Igualmente vemos que es un movimiento automático y fue realizado en el cobro número 548. Fue una de las formas de pago en el cobro 548. Y por lo tanto no podemos modificar este documento a menos que modifiquemos el cobro de origen. También es posible hacer movimientos manuales. Un caso típico de movimientos manuales es cuando queremos agregar o retirar saldo de una caja. Por ejemplo, en una caja de supermercado, un caso común es sacar dinero de la caja principal, que puede ser, por ejemplo, la caja suerte del supermercado, y sacar cierto monto de dinero para registrarlo en cada una de las cajas.
Entonces se haría un retiro de efectivo de la caja principal y un ingreso de efectivo en cada una de las cajas individuales. Al final del día, cuando se hace el cierre de las cajas, usualmente las cajas son vaciadas. Así que se haría un retiro de cada una de las cajas por los montos que estén almacenados en ellas y se hace un ingreso en la caja principal o la caja fuerte, donde se va a guardar el dinero durante la noche. En el caso de que utilicen, por ejemplo, el sistema de punto de venta, ya el sistema, desde el lado del punto de venta se pueden hacer estas movimientos de caja de forma mucho más rápida. Pero desde el sistema administrativo se pueden hacer desde esta misma pantalla haciendo un movimiento de forma manual, presionando aquí agregar y registrando los datos que nos solicitan. Ok, cuando hacemos los movimientos de cuentas, hay un detalle importante que es que por un lado estamos registrando un movimiento de cuenta en el sistema, pero por otro lado, este movimiento de cuentas realmente se está ejecutando en una cuenta externa en la cual no tenemos control, que es nuestra cuenta bancaria en el banco o en la billetera electrónica que represente este movimiento de cuenta. Para eso tenemos algo aquí, en una casilla llamada conciliado. Esta pantalla de conciliaciones lo que nos permite es marcar rápidamente o ubicar rápidamente qué documentos que tenemos registrados en el sistema han sido o no han sido previamente registrados en el banco. Por ejemplo, vamos a hacer esta prueba a ver. Vamos a ver aquí, tenemos la cuenta 01 inicial. Vamos a seleccionar el mes de junio y vamos a buscar los documentos no conciliados. Ok, vemos que hay varios. Ok, todos estos movimientos hasta el mes de junio son movimientos que ya están registrados en el sistema, pero que todavía no han sido verificados si ya entraron al banco. Ajá, esto significa, por ejemplo, que esta entrada de $5,272, bastante vieja, este de 2009, porque es de prueba, el sistema ya tiene el dinero, pero en el banco todavía no ha caído ese dinero. Ok, con esto es cuando vamos a llevar ese control. Casos típicos son cuando tenemos una transferencia entre dos bancos que usualmente no es inmediata, o cuando, por ejemplo, tenemos el depósito de un cheque o hemos emitido nosotros un cheque. En este caso, esos movimientos bancarios pueden tomar varios días en efectuarse y después de cierta cantidad de tiempo, cuando vemos que no se ha conciliado todavía ese movimiento, nos da pie a hacer la anulación del movimiento si es necesario o, en su defecto, averiguar por qué razón ese movimiento no se hizo realmente efectivo. Ok, entonces, esta es una forma de hacerlo y es una forma un poco manual. Es perfecta cuando hay pocos movimientos bancarios. En el caso de que haya un número elevado de movimientos bancarios, preferimos utilizar esta pantalla de movimientos electrónicos. Vamos a abrirle una ventana emergente. Ok, en este caso creo que no tengo datos de prueba para mostrar. Vamos a verificar. Sí, no tenemos datos suficientes para verificar, pero ok. Esta funciona del mismo modo que la de conciliaciones bancarias. Pero en lugar de mostrar los movimientos registrados en el sistema, debemos importar todos los movimientos del banco hacia el sistema en movimientos electrónicos. Por ejemplo, podemos pedir un estado de cuenta de nuestra cuenta Banesco mediante formato TXT estándar que emite Banesco, importarlo. Vamos a hacer aquí mostrar aquí la pantalla. Esta pantalla nos va a permitir, nos va a permitir seleccionar un archivo TXT de cuenta Banesco. Vamos a registrarlo a nombre de la cuenta Banesco correspondiente. Fíjate que en este momento la identificó una cuenta Banesco registrada y al presionar aceptar va a registrar movimientos electrónicos de la cuenta Banesco. Luego, una vez que los movimientos electrónicos están aquí registrados, podemos utilizar este botón conciliar y pedirle al sistema que nos busque para esa misma cuenta Banesco. Vamos a hacer, creo que era esta, que nos busque
todos los movimientos electrónicos que no han sido conciliados todavía y los compare con los movimientos bancarios que vemos aquí en movimientos de cuentas que están registrados en el sistema. Y él se va a encargar de hacer el match entre todos. O sea, va a verificar si los movimientos que tenemos registrados en el sistema coinciden con los movimientos que tenemos registrados en el banco. Y todos aquellos que coincidan los va a marcar automáticamente como conciliados al presionar aceptar. Esto nos permite hacer el mismo proceso de conciliación que hacíamos aquí de forma manual, pero de forma automática para bloques grandes de documentos. Una vez que hagamos el procesamiento de los lotes grandes de documentos, es posible que nos queden algunos documentos sin conciliar, pero son documentos con casos especiales. Por ejemplo, que un cliente nos haya hecho un pago, nos diga que la transferencia tiene un monto total de $991,45, pero que realmente en el banco el monto que el cliente nos envió es diferente. Por ejemplo, nos mandó $992, nos mandó de más o nos mandó de menos. O, por ejemplo, no lo mandó en la fecha que nos dijo que realmente lo había registrado. Y en esos casos podemos hacer la conciliación manual de esos pocos movimientos que no hayan sido automáticamente confirmados. Ok. Bueno, estos serían los principales movimientos que hay que hacer. Realmente son movimientos de cuentas automáticos o manuales, movimientos de caja automáticos o manuales, las conciliaciones y por último tenemos aquí las órdenes de pago. Ok, quisiera hacer una distinción sobre la diferencia que hay entre pagos y órdenes de pago. En el sistema, una orden de pago no es el paso previo a realizar un pago como en otros procesos usualmente se utiliza, sino que la orden de pago es un documento que sustituye al pago a proveedores. Es decir, si tenemos un proveedor formal que nos emite una factura de compras, que sería para él una factura de ventas, para nosotros es una factura de compras, debemos registrar la factura de compras y generar un pago a proveedores para cerrar el saldo y hacer el pago. Existen casos en los que la persona que nos está emitiendo nos está dando un servicio y debemos pagarles, no emite factura de compra formal. Dos ejemplos. Podemos tener, por ejemplo, un empleado al que le debemos un dinero que, por ejemplo, se le otorgó con retraso, o, por ejemplo, le estamos haciendo un préstamo y él va a recibir dinero de la empresa que luego va a ser descontado en cuotas. Ok, ese dinero que se le va a entregar al empleado se entrega mediante una orden de pago, ya que el empleado no nos va a emitir una factura de compra por ese monto del préstamo. De igual modo, existen casos, por ejemplo, que son de cuando vamos a hacer pago de servicios informales. Por ejemplo, si contratamos un plomero particular para resolver un asunto de emergencia y este plomero no nos emite factura fiscal porque no le emite, es simplemente un particular que hace el trabajo, el pago se le haría mediante una orden de pago, ya que no podemos registrar una factura de compra para este caso. Ok, en todo caso, la pantalla de órdenes de pago nos permite entonces definir aquí detalladamente cuáles son los conceptos a pagar. Estos conceptos son los conceptos de movimiento justamente de los que habíamos hablado hace un rato. Puede ser, por ejemplo, este de aquí, mantenimiento de vehículos. Si por ejemplo vamos a hacer un trabajo a un mecánico que no emite factura por su servicio, le indicamos aquí el monto que le vamos a pagar, por ejemplo, $50. Como no emite facturas, por supuesto el servicio es exento. Y procedemos aquí a indicar la forma de pago, por ejemplo, una transferencia bancaria. Seleccionamos la cuenta, creo que era esta la cuenta Banesco, la referencia y aceptar. Ok, faltó indicar el beneficiario. Él sí debe estar previamente registrado. Vamos a seleccionar una persona, un beneficiario cualquiera. Servicio mecánico, aceptar. Y confirmamos el movimiento. Al hacer la confirmación, se nos genera un movimiento de cuentas. El movimiento 445, vamos a buscarlo aquí para verlo. Aquí está, tiene fecha de hoy, 27 de junio.
Ok, y viene de la orden de pago número 91, que es la que acabamos de generar en este momento. Ok, este sería el otro documento importante que se genera por aquí. Serían solamente tres documentos importantes: orden de pago, movimiento de cuenta y movimiento de caja. Y también las pantallas de conciliaciones o de movimientos electrónicos que se utilizan para hacer las conciliaciones de los movimientos de cuenta. Ok, ahora, una vez que tenemos movimientos registrados, los siguientes son los reportes. Los reportes, tenemos disponibles varios tipos de reporte. Vamos a ver, por ejemplo, los movimientos de cuenta es uno de los más importantes del módulo, donde podemos ver resúmenes o listados de cuentas o resúmenes totalizados. Vamos a ver, por ejemplo, este aquí, listado de estado de cuenta de bancos. Ok, vamos a sacarlo para todo el año. Ajá, veamos que son los documentos no anulados únicamente. Y vemos, por ejemplo, que nos aparece en este listado para cada cuenta bancaria, en este caso la cuenta 001, nos está mostrando el saldo inicial que había a la fecha de inicio, 1 de enero. Todos los movimientos desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy. Bueno, en este caso el último movimiento fue el 3 de junio. Y podemos ver aquí el saldo final que tiene la cuenta. Este sería el saldo a la fecha de hoy. Lo mismo para cada una de las cuentas. Con eso podemos ver la evolución del saldo de las cuentas, por ejemplo, mes a mes. Ok, también podemos tener reportes especificados, por ejemplo, por rangos de fecha, reportes individuales de documentos por fecha, documentos resumidos por fecha. Esto nos mostraría totales por fechas. Totales directamente, que están totalizados por mes, por concepto del movimiento, por la cuenta bancaria donde está registrado el movimiento, etcétera. Tenemos varias combinaciones de documentos. Esto es en movimientos de cuenta. En movimientos de caja tenemos lo mismo. Podemos tener estados de cuentas por cajas, listados de movimientos individuales por caja, listados de movimientos totalizados por mes, por caja, por tipo de movimiento. Y particularmente tenemos también las relaciones de caja, que estas están relacionadas con lo que es el procesamiento de los cobros. Ok, esto corresponde un poquito más a lo que tiene que ver con el punto de venta, así que no lo vamos a tocar en este video. Vamos a ver, por ejemplo, otros movimientos muy utilizados. Serían, por ejemplo, los de las órdenes de pago. Okay, para las órdenes de pago podemos ver listados normales de documentos agrupados por beneficiario, por el concepto del beneficiario, por grupos y conceptos. Podemos verlas también detalladas con su detalle de pago, que sería la orden de pago, con sus totales por cada una de las formas de pago incluidas en ellos. Las órdenes de pago con sus renglones, estos renglones serían los conceptos de movimiento que estén asignados a las órdenes de pago. Podemos agruparlos dependiendo de la caja o cuenta bancaria que esté registrada en el movimiento. Podemos también tener simplemente un listado normal por números, o agrupados por fechas, o resumidos por fechas, por sucursales, etc. En sí tenemos una gran variedad de reportes que ya nos dan la misma información clasificada en diferentes, digamos, en diferentes vistas. Igualmente tenemos reportes de conciliaciones donde podemos verificar cuáles son las cuentas contables cuentas bancarias que están conciliadas o cuentas pendientes por conciliar. Podemos ver los saldos conciliados y los saldos totales de las cuentas. Los saldos totales de las cuentas serían los saldos que están registrados en el sistema, y los conciliados son los saldos que ya verificamos en las cuentas bancarias físicas en los bancos. Podemos ver también, por ejemplo, depósitos bancarios. Ok, esta otra pantalla, depósitos bancarios, se utiliza para hacer, vamos a verla por aquí. Se utiliza, por ejemplo, para hacer depósitos de efectivos o de cheques que hayan sido recibidos mediante cobros a clientes, y vamos a hacerlo el depósito en lote en el banco. Por ejemplo, podemos recoger todo el efectivo que se haya recogido en las cajas durante una semana, los cheques recibidos en esas cajas, y mediante esta pantalla físicamente hacer un depósito en nuestra cuenta bancaria y en el sistema registrar ese movimiento de entrada. Esto lo que va a hacer es rebajar el saldo de las cajas correspondientes a esos movimientos e insertarlo en un movimiento de cuenta de entrada.
Ok, volviendo aquí de nuevo, aquí podemos entonces ver los reportes de estos depósitos bancarios. Tenemos también reportes de movimientos electrónicos y aquí donde dice tablas de tesorería vemos los reportes generales de las otras pantallas que no vimos en detalle, que son las pantallas que tienen, digamos que menor movimiento, como los listados de bancos, centro de costo, concepto de movimiento, impuestos bancarios municipales y nacionales, los tipos, como tipo de personas, tipo de tarjetas, tipos de movimiento bancario, etcétera. Bueno, estas serían más o menos las características principales del módulo de compras, del módulo de tesorería, perdón. Este, tenemos videos más especializados que se centran en cómo realizar ciertas operaciones puntuales, cómo registrar movimientos en detalle, movimientos de caja, movimientos de cuenta, cómo registrar órdenes de pago, cómo hacer conciliaciones bancarias manuales y mediante movimientos electrónicos. Ok, todo eso está disponible en nuestro sistema de ayuda y en nuestro canal de YouTube en videos más detallados. Bueno, hasta aquí sería el video sobre el módulo de tesorería.